Hoy en Informe López vamos a tratar el tema de la criminalidad y es un tema que se está haciendo muy popular a día de hoy debido a los acontecimientos que están ocurriendo en España. Sí es cierto que estamos en tiempos bastante irascibles y en esta ocasión vamos a hablar sobre este dato que se está manipulando por parte del gobierno para cambiar nuestra percepción. Vamos a verlo. Pero antes de avanzar con el vídeo, recuerda que el 97% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Por lo tanto, suscríbete para no perderte ninguna novedad, tanto geopolítica y política española. Vamos al lío. Lo primero es este artículo: la trampa estadística del gobierno no baja la criminalidad, solo cambia la metodología. En esta ocasión, en este vídeo, nos vamos a fijar solo en este artículo porque directamente coge los datos del BOE y no creo que haya que ni siquiera darle vueltas a los datos. O sea, es del BOE y técnicamente es lo más oficial que hay. Bien, el premio Nobel de Economía Ronald Coase consignó que si torturas lo suficiente a tus datos, estos te confesarán lo que quieras. Y esto es un hecho. Tú puedes coger cualquier tipo de cantidad, darle la vuelta, interpretarla de ciertas maneras, y es lo que han hecho esta vez en el gobierno. A finales del año 2022, el gabinete de Fernando Grande Marlaska decidió separar de la delincuencia convencional la ciberdelincuencia, de modo que el número total de delitos desciende, ¿vale? Entonces, lo que antes era solo un grueso, un número, se divide en dos. Por lo tanto, al dividir otra categoría dentro de lo que es la delincuencia, dividir la ciberdelincuencia, claramente el número baja, ¿vale? Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta. Sin embargo, en el 2017 el balance de Interior reportó un total de 2.013.000 infracciones penales. Una cifra, de manera llamativa, desciende en el 2024 hasta las 1.989.271 infracciones. Sí es cierto que prácticamente se han puesto a decir que ha bajado la criminalidad, etcétera, que prácticamente este número es bastante similar. Tú aproximas ambas cifras y es a 2 millones, ¿vale? O sea, tampoco ha cambiado tanto. Sin embargo, si se suma la cibercriminalidad, que son 470.000 delitos, el cómputo global asciende a 2.459.000, que ahora, con que sepamos un poquito de matemáticas, sabemos que si pasamos de 2 millones a 2.450.000, la cifra ha aumentado. Y es que ha aumentado un 22% desde que está Pedro Sánchez en el mandato. Tenemos que recordar que la gran mayoría de medidas socialistas incentivan la inmigración, sobre todo una inmigración bastante peculiar, ya que es la ilegal. Y sobre todo, pues sabemos todos a qué nos referimos y lo que está ocurriendo. Esta cuenta, que es una policía para el siglo XXI, es un prescriptor de criminología representativo dentro de los miembros de los cuerpos del Estado, lo comenta y lo dice. De hecho, vamos a ver aquí su tuit. Aquí directamente lo justifica, te da una serie de premisas para que se entienda mejor, pero yo creo que viendo los datos vamos a ser capaces de interpretarlo. Tenemos aquí los números, como vemos, han aumentado en la gran mayoría de los casos, sin embargo, se dice que han disminuido. ¿Por qué ocurre esto? Como podemos ver, al separar la ciberdelincuencia, sí es cierto que los números han bajado, pero fijémonos en lo siguiente. Tenemos robos con intimidación, tenemos más; robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, tenemos menos; robos con fuerza en domicilios, tenemos menos; hurtos, tenemos menos; sustracciones de vehículos, tenemos menos; tráfico de drogas, tenemos más; resto de infracciones penales, tenemos más. Pero claro, ahora tenemos que ir también a la otra parte. Agresiones sexuales con penetración han pasado de 1.387 a 5.200. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual han pasado del doble, de 11.000 a 21.000. Secuestros también el doble. Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria tenemos otros 10.000 más. Es decir, en la gran mayoría de cifras se ha aumentado. Sí es cierto que tenemos estas como robos con fuerza en domicilios o hurtos, se han reducido. Aquí derecho nos lo dice. En resumen, maquillan la violencia diluyéndola entre hurtos y manipulan al relato sobre quién comete los delitos más graves. Nos toman por tontos, pero las cifras crudas, bien leídas, cantan solas. De hecho, es algo bastante real que los medios nos están manipulando y están intentando cambiar nuestra percepción. Siempre que hay un inmigrante ilegal o un MENA implicado en una acción, se intenta blanquear su imagen, como os estoy poniendo en las imágenes a continuación. La verdad es que todo este tema de inmigración ilegal y todo el posible racismo que se está generando, porque hay muchas acciones que sí están justificadas, pero otras muchas que no, todo lo que se está creando no es culpa solo de Vox, ultraderecha, fascismo, sino que también tiene la culpa parte del gobierno, que en vez de reconocer los datos, va en contra de ellos, intenta limpiarlos y blanquearlos y justificarlos, como podemos observar.
Básicamente, en estos datos nos tenemos que fijar, pero es que si nos fijamos también en la proporción de extranjeros, el gobierno insiste en que la criminalidad baja en un contexto en el que el debate sobre la relación entre inseguridad e inmigración está ganando peso. España tiene hoy el doble de población migrante que hace 20 años y, sin embargo, la delincuencia está en mínimos históricos. Eso ha asegurado la ministra de Migraciones. Claramente es lo que va a decir. Pero si nos vemos a los datos, hay datos que no dicen lo mismo que dice ella. Sobre esto, la primera parte de la sentencia es cierta. En 2025 hay el doble de residentes con nacionalidad extranjera, 7 de los 49 millones de habitantes que tiene el país. La parte de criminalidad, como hemos visto, está cubierta en una trampa estadística, pero lo que el Ejecutivo no puede esquivar es que el número de condenas entre personas de nacionalidad extranjera es mayor de lo que correspondería por peso poblacional. 14.2% son extranjeros y son el 28% de los condenados, según las estadísticas de 2023, con especial relevancia nacidos en América, África y seguidos por cerca por europeos. Luego también hay un dato muy interesante y es que dentro de las cárceles, Cataluña es una de las pocas regiones de toda Europa en la que los presos extranjeros superan a los nacionales. De las 8.594 personas que hay en la cárcel, 4.437 son extranjeras, es decir, el 51%. ¿Esto quiere decir que todos los extranjeros son delincuentes? No. ¿Esto quiere decir que los inmigrantes y personas de otros países son delincuentes? Tampoco. Esto quiere decir que la inmigración que está llegando a España a día de hoy, estos últimos años, no es de buena calidad. ¿A qué me refiero de buena calidad? Que no están bien adaptados. No se les da facilidades porque el gobierno no está apoyando a día de hoy todo el tema de la inmigración, pero la burocracia que hay detrás de esta no está ni siquiera bien gestionada. Están dejando que todo el mundo entre, que todo el mundo pase y que todo el mundo haga lo que quiera. Ni siquiera se les cuenta las leyes, ni siquiera se les explica cómo funciona el país, ni siquiera las costumbres españolas, etc. En fin, un tema que dará para hablar en el futuro. Déjame en los comentarios qué opinas y sígueme para no perderte ningún vídeo.